Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Muy bien, es momento de hablar de titulares de lo que está pasando en Colombia y el mundo, pero no sin antes hablarles de quiénes van a estar con nosotros hoy acompañando la hora de la verdad. En primer medida estará con nosotros el ex viceministro de Agricultura, hombre clave en el análisis de lo que está pasando en materia de agricultura y tierras en Colombia, el doctor Juan Gonzalo Botero, exministro de Agricultura, quien hablará del peligroso decreto contra la propiedad privada que emite el gobierno de Gustavo Petro. Peligroso decreto es un halago, ¿no? Realmente es un peligrosísimo decreto que ha fijado el gobierno y que pretende con este darle opción privilegiada a la Agencia Nacional de Tierras al momento de negociar terrenos que estén priorizados por la reforma agraria. Si usted tiene una finca o está pensando en comprar alguna, un terreno que esté en áreas rurales, debe indagar primero si el predio está priorizado ante el sistema de tierras en Colombia, porque esto significa que ese decreto 033 del 2025 y que fue acompañado por una circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, obliga al dueño de las tierras a que primero le pregunte, o más bien le consulte al gobierno de Gustavo Petro si puede hacer venta de ese predio y probablemente el gobierno le diga que quiere tener mejor derecho en la compra del predio, lo que es un verdadero absurdo, un atropello a la propiedad privada, que es lo que pretende Gustavo Petro. Por eso hablaremos precisamente del tema con el ex viceministro, el doctor Juan Gonzalo Botero, para que no se lo pierda. 6:20 de la mañana estaremos con él. Posteriormente hablaremos con el doctor Gabriel Vallejo Mejía, director de Gabriel Vallejo Chufi, con el director del Partido Centro Democrático, con el que conversaremos sobre lo que está ocurriendo con el golpe de Estado que formula Gustavo Petro al país. Así de simple. Los partidos, 8 partidos, entre ellos el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, ASI, Colombia Justa Libres, han expresado su preocupación ante la idea que tiene Gustavo Petro de firmar un decreto que permita convocar la consulta popular. Les contaré detalles porque la situación no es sencilla, inclusive dentro del círculo de los más cercanos activistas y seguidores de Gustavo Petro en el gobierno, unos de sus ministros han dicho que tienen dudas sobre si firmar o no firmar el decreto. Y también ha dicho otro de los ministros de Gustavo Petro que si alguien tiene miedo de firmar el decreto, que lo mejor que puede hacer es irse. De ese tamaño están las discusiones dentro del gobierno. Y es que se ha anticipado, nada más y nada menos, que llegará al gobierno de Gustavo Petro una nueva ficha para ser ministro de Justicia. Y ese nuevo ministro de Justicia creo que ustedes ni se lo imaginan de quién se trata. De hecho, ese ministro de Justicia que pretende llevar Gustavo Petro al gobierno ha resultado ser bastante activo por estos días. Estuvo reunido en Casa de Nariño el día martes y fue el vocero de Gustavo Petro con el invento de que pueden firmar un decreto de citar a consulta popular sin pasar por el Senado de la República. Estoy hablando de Eduardo Montalegre, el gran contratista de Gustavo Petro que probablemente llegue a convertirse en el ministro de Justicia del gobierno Petro. Ahí les dejo ese al oído por adelantado de lo que hablaremos con ustedes. Así que analizaremos el asunto con el doctor Gabriel Vallejo Chufi, director del Partido Centro Democrático, para que nos comente en qué consiste esta alerta y esta alarma y qué es lo que van a hacer los partidos políticos de cara a la amenaza que se cierne con un golpe de Estado practicado por Gustavo Petro. Este miércoles 4 de junio en Tuluá, Valle del Cauca, se vivió una situación de orden público muy compleja, todo por cuenta del máximo jefe de la banda criminal La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, será extraditado a los Estados Unidos y por ahora hay un toque de queda que se está terminando en Tuluá precisamente ante estas imágenes que ustedes están viendo. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional rechazaron precisamente la quema de 3 vehículos en diferentes sectores de Tuluá que habrían sido incinerados por miembros de ese grupo criminal, La Inmaculada. Ante esos hechos, la alcaldía de Tuluá decretó el toque de queda que
empezó de las 6 de la tarde que terminó a las 5 de la mañana de este jueves. Los uniformados de la Policía Nacional y del Ejército están en el municipio del Valle del Cauca con el fin de brindar tranquilidad a los habitantes tras los hechos de alteración del orden público. Algunos comerciantes cerraron sus negocios ante la zozobra y eventuales atentados con artefactos explosivos. En esto vamos en materia de seguridad. Y mientras eso que ustedes están viendo en pantalla ocurre en Tuluá, Gustavo Petro sale con el cuento de que acompañará a las marchas del 11 de junio en Cali, Valle del Cauca. A los caleños los tienen solos, o si no hay que recordar lo que pasa en Jamundí. Pero aquí está Gustavo Petro anunciando. Este 11 de junio los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudad en el país, sobre todo los movimientos populares. Él es el que decidió la movilización. He decidido acompañarla, dice Gustavo Petro. Estaré el 11 de junio en Cali, espero toda la movilización del occidente del país para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora. ¿A quién le llegó la hora? ¿Al pueblo? ¿A cuál pueblo? Al que dejó sin subsidios de vivienda, al que dejó sin educación por los subsidios del ICETEX, al que dejó sin subsidios de gas y energía en la costa Caribe, a ese pueblo, al que dejó sin medicinas, al que dejó sin especialistas, a ese pueblo, al que dejó sin seguridad, como el caso de Tuluá. ¿A ese pueblo se refiere Gustavo Petro? Seguramente sí. Veremos cómo va a ser la movilización que pretende Gustavo Petro en el país alrededor de su idea de lograr una movilización para hablar de la consulta popular. A propósito de la consulta popular, se conocieron detalles de cómo desde el partido de la U, uno de los miembros petristas del partido de la U, llamó a Gustavo Petro para decirle que ya habían logrado revivir la reforma laboral y que no era necesaria la consulta popular. Y Gustavo Petro, en tono molesto, desde la China le dijo, no, no me importa la reforma laboral, me importa la consulta popular y vamos con la consulta popular. Y por esa razón terminó este congresista eh, muy amilanado, muy triste, porque él pensaba que lograba controlar a Petro y Petro dejó de esa manera clarísimo que a él no le importa la reforma laboral ni los trabajadores, le importa hacer política con la consulta popular. Creo que no es un descubrimiento para nadie. Hubo imputación contra César Manrique, el ex jefe de la función pública del gobierno de Gustavo Petro. La fiscalía reveló nuevos detalles del modus operandi que se había montado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para quedarse con millonarios recursos productos de la contratación. Manrique no habría sido la excepción. Durante la audiencia del miércoles. La fiscal María Cristina Patiño destapó cómo este exfuncionario de Gustavo Petro, que viene a ser condenado en primera instancia por otro escándalo que habría recibido maletas por 3.000 millones de pesos en efectivo en un lapso de 68 días, exactamente entre el 4 de enero y el 12 de marzo del 2024. Esa plata habría sido producto de la coima que se repartieron recuerden ustedes, con intermediación de Olmedo López, el gerente, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, a un contrato de la Fundación Yapurutú, para la compra de 40 carrotanques en La Guajira, destinados a suplir supuestamente los problemas de agua en ese departamento. El dinero llegó en efectivo a través de varios intermediarios que también buscan ser imputados por la fiscal Patiño en una audiencia que se suspendió el día jueves hasta las 2 de la tarde, debido a que la defensa de Manrique indicó que debido a su supuesto fuero, la citación no podía hacerse ante una juez de control de garantías, sino ante el Tribunal de Bogotá. Pues muy bien, hablaremos y tendremos los detalles de lo que fue precisamente esa audiencia que ustedes tienen en pantalla. Audiencia que da cuenta del nivel de corrupción del gobierno de Gustavo Petro y precisamente Petro lanza bombas de humo para evitar que el país hable de esto. De esto es de lo que tenemos que hablar precisamente. Mientras el gobierno de Petro se prepara para convocar esa consulta popular vía decreto, a pesar de todas las críticas de todos los sectores políticos, de exmagistrados, de la sociedad civil en general, por tratarse de un golpe de Estado, el miércoles se radicó la ponencia del texto de reforma laboral. Próxima semana se tiene planeado que se vote en el Senado de la República la reforma laboral, esa a la que no le importa a Gustavo Petro. Reforma laboral que porque se esté tramitando nuevamente no significa que sea buena. Sigue teniendo puntos muy negativos, por supuesto, en su gran mayoría, negativos para la creación de empleo en Colombia y sobre todo que afectarían principalmente empresas de vigilancia, restaurantes o gastrobares que se verían muy afectados por la reforma de Gustavo Petro. Reforma laboral
que solamente impactaría positivamente a 4 de cada 10 trabajadores. 6 de cada 10 quedarían por fuera de toda posibilidad por el nivel de informalidad que hay en Colombia, que alcanza los 13 millones. 10 millones de personas están formales, 13 millones son informales. Informales que no verían ninguna posibilidad frente a la reforma de Gustavo Petro, porque la reforma lo que va en términos generales, como lo hemos hablado con la senadora Paola Alguín, como lo hemos hablado con Catherine Flores del ICP, lo que busca sobre todo es reafirmar condiciones laborales especiales y evitar el despido de los que ya tienen trabajo. Pero esto en nada le sirve a la persona que tiene que rebuscarse la vida vendiendo chitos y chicles en una esquina en cualquier ciudad, o aquella ama de casa que trabaja por horas en algunos hogares. Esto no le va a mejorar la vida a ninguno de ellos. Esto va a intentar crear condiciones muy difíciles para mantener el trabajo, imponer cargas imposibles de superar para las MIPYME en Colombia, y esto es lo que están tramitando. Vamos a ver qué pasa. Próxima semana se ha citado el Senado de la República para que sesione desde el lunes hasta el viernes. Eso es lo que ha dicho la presidencia del Senado de la República. ¿Aprobarán la reforma laboral de Gustavo Petro? Ya lo veremos. Entre otros temas, pues Petro anuncia en las redes sociales que irá a Cali, como se los había comentado hace un minuto, irá para poder participar de las marchas en el país del 11 de junio. Marchas que ya no entendemos si son paro nacional, si son marchas de protesta, marchas de apoyo, marchas de qué. Gustavo Petro anuncia que irá a Cali el 11 de junio para poder movilizar a la gente. Se alista la minga seguramente para llegar a Cali a acompañar a Gustavo Petro, porque es pues, la única que le acompaña realmente y la única forma de que tiene para mover gente es a través del subsidio, a través y se los denunciaremos a ustedes en el oído, como en ciertos sectores y localidades en Bogotá están enviando mensajes a grupos de WhatsApp de personas que serían beneficiarias potencialmente de un subsidio que este gobierno le ha llamado para los señores de la tercera edad, le ha llamado la pensión de la tercera edad, que no es ninguna pensión, es un subsidio. Y les están diciendo que si quieren ese subsidio tienen que salir a marchar el 11. De verdad que es un poco canalla, perdónenme la expresión, movilizar a personas de la tercera edad que hoy están haciendo filas para conseguir medicamentos a cambio de la promesa de que les van a dar un subsidio. Se los voy a mostrar a ustedes al oído. No hay derecho a que hagan esto con la gente que tiene tantas necesidades. Es jugar con la necesidad de la gente. En medio de la sesión plenaria del miércoles 4 de junio, en el Senado quedó en evidencia el malestar que hay con Gustavo Petro y el pacto histórico. Hay un chat que logró captar Colprensa, que es la que emite la imagen y que recoge Caracol, Revista Semana, entre otros, donde se ve una conversación entre Iván Cepeda y Gustavo Petro. Gustavo Petro muy molesto. Es esta conversación que tienen en pantalla que les voy a leer en detalle ahora en el oído, donde deja claro que dice Gustavo Petro: siento rajado al pacto histórico cuando debió pasar a la ofensiva. Vieron en directo un fraude y colocan demandas en donde no se deben colocar. Es el mensaje que deja Gustavo Petro a Cepeda. Ya les hablaré de este tema más adelante. Ecopetrol atraviesa por una de las crisis internas más agudas de la historia por cuenta de los movimientos que hizo Gustavo Petro, entre otras, para instalar allí como gerente de la compañía a su gran amigo y jefe de campaña, al señor Ricardo Roa. Recuerden que todo esto, esta tormenta fuerte, pero muy fuerte en Ecopetrol se desata ahora tras la revelación del multimillonario contrato por 5,8 millones de dólares firmado con la firma estadounidense Covington and Burling LLP. Esta firma tiene el encargo o tenía el encargo de revisar cómo en Estados Unidos, exactamente en la Bolsa de Nueva York, se ve afectada la imagen de Ecopetrol por cuenta de los escándalos de corrupción que involucran a su señor gerente, a Ricardo Roa, y los escándalos en los que tiene que responder. Entre otras cosas, recuerden, por la violación de topes de campaña, de la que habla el Consejo Nacional Electoral, y ojo que al oído les tengo perlas sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. ¿Se agota el tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Pasará algo o no pasará nada en el Consejo Nacional Electoral sobre ese tema? Por favor, no se despeguen y pasen la voz. Hablaremos de ello en Al Oído, precisamente. Y por supuesto, también Roa tiene que cargar con los escándalos de su novio con temas de contratación con el Estado. Y ahora tiene que cargar con esto también. Escucharemos las declaraciones de Ricardo Roa.
que ha dicho, entre otras cosas, que todo esto se debe a una persecución política y de género en su contra, razón por la cual está siendo perseguido, dice él. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en su momento el señor Ricardo Roa. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump prohibió, o más bien restringió la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela, según un documento que ha publicado la Casa Blanca. La prohibición afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Eh, Vamos a otro hecho. El Congreso del Ecuador, con mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional para permitir el restablecimiento de bases militares extranjeras en ese país, que debería ser ahora avalada en un referéndum. El reelegido presidente del Ecuador, Daniel Noboa, propuso en octubre el cambio en la Carta Magna para levantar la prohibición que existía al respecto, con el objetivo declarado de fortalecer su guerra contra el narcotráfico. Recuerden que fue Rafael Correa el que se opuso de todas las formas a las bases militares en Manta, en la época en la que había tratos de ese nivel con los Estados Unidos. Y en Colombia ocurrió prácticamente lo mismo con Juan Manuel Santos, por presiones del acuerdo de La Habana con los guerrilleros de las FARC. Y al oído, les contaremos también el rifirrafe que se armó entre Juan Manuel Santos y el presidente Uribe, precisamente para hacerle cara y frente a este golpe de Estado que plantea Gustavo Petro. Ya regresamos, esta es la hora de la verdad. Gracias por escucharnos y seguirnos. Vamos con nuestra primera entrevista del día. En segundos, en breve estará con nosotros acá, en la hora de la verdad, el doctor Juan Gonzalo Botero, ex viceministro de Agricultura. ¿Cuál es el peligro del famoso decreto 033 del 2025 con las tierras rurales en Colombia? Ya se los vamos a contar a ustedes. No se muevan, pasen la voz. Estamos al aire. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.